Bienvenidos a la clase del día. Recuerden, al finalizar esta clase, que van a tener disponible el foro de consultas por cualquier inquietud que pueda llegar a surgir o por la necesidad de ampliar cualquier contenido que veamos el día de hoy. El día de hoy trabajaremos con presupuestos, tanto económico como financiero, y el estado de origen y de aplicación de fondos. El objetivo de la clase va a ser analizar la estructura y los componentes del presupuesto económico y financiero para comprender su función en la planificación y en la toma de decisiones. Desarrollar habilidades para la elaboración de presupuestos aplicando métodos que permitan estimar los ingresos, costos y gastos con precisión. Y elaborar el informe de origen y de aplicación de fondos que refleje con precisión las fuentes y usos del capital, facilitando el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas. La bibliografía de referencia, como siempre, César Albornoz, capítulo 2 y 3, y Guillermo Damrauf, capítulo también 2 y 3. Para la actividad del día, se conoce que el balance al final del mes de marzo de una empresa de la ciudad contaba con la siguiente información: los saldos en caja y banco, bienes de cambio, inversiones transitorias, créditos por venta, obligaciones con proveedores, salarios, cargas sociales y deudas fiscales. Además, se sabe que durante el periodo de abril se estiman vender 357 unidades a 1.100 cada una. En mayo se estiman vender 360 unidades a 1.150 pesos cada una, y en junio 5 unidades más que en abril a 1.200 pesos cada una. En marzo se vendieron 355 unidades a 980 pesos cada una. Todos los precios en este caso nos dice que son sin IVA. Esto es muy importante, es un dato fundamental, ya que al momento de calcular la venta total tenemos que tener en cuenta el IVA por separado. Recuerden que cuando el precio final contiene IVA, la metodología correcta sería dividir el valor final por la alícuota aplicable al IVA. Supongamos 21%, se dividiría por 1,21. Esto obviamente porque si lo hacemos multiplicando por 0,21, estaríamos sacando IVA del IVA, por lo que estaría mal ese cálculo. Por política de compras, se mantiene al cierre de cada mes un inventario de mercadería para 2 meses de venta, y la referencia de pago es el precio de venta del mes en el que se compran las mercaderías. El margen de ganancia con el que trabaja la empresa es del 60%. La empresa obtiene el costo de venta mediante el método global, algo que venimos repitiendo en la cátedra, lo venimos trabajando sistemáticamente. Y las estimaciones de gastos fijos operativos ascienden a 85.000 pesos, de los cuales 15% representan amortizaciones de bienes de uso. Presten atención que en este caso no distingue entre si esos gastos son administrativos, de comercialización o de producción, sino que engloba todo en gastos fijos operativos. Lo que sí también es importante tener en cuenta es que el 15% de esos 85.000 son amortizaciones de bienes y de usos, por lo cual va a ser muy importante al momento de realizar el presupuesto financiero. La empresa tiene como política cobrar al contado el 70% de las ventas y abonar a sus proveedores el 50% en efectivo. El saldo de ambos queda en cuenta corriente por 30 días y por esos saldos debe abonar intereses vencidos a sus proveedores del 6% y recibe de clientes 9% en intereses vencidos. También la empresa tributa el 35% de impuestos a las ganancias y el 21% de IVA, abonando todas las obligaciones fiscales al periodo siguiente al que figuran sus balances. Muy importante también tener esto en cuenta, debido a que en el presupuesto económico vamos a tener en cuenta el devengamiento del mes de abril, pero para el presupuesto financiero vamos a tener en cuenta los que figuran en el balance, porque son los que se van a abonar en el periodo abril. Tiene por política abonar salarios y cargas sociales los primeros días del mes siguiente al devengado. También muy importante tener esto en cuenta, similar a lo que dije recién. El presupuesto económico lo realizamos teniendo en cuenta el criterio de lo devengado, por lo cual vamos a imputar los costos al periodo que corresponde, pero el presupuesto financiero lo hacemos siguiendo el criterio de lo percibido, por lo cual tenemos que abonar los salarios del mes anterior.
La empresa cuenta con 5 trabajadores con remuneraciones de 12.500 pesos cada uno, cargas sociales del 28%. Y las inversiones que vencen el 15 de abril generan un interés vencido del 7%. En este caso, también presten atención, no nos informa nada acerca del saldo de las inversiones, simplemente nos hace una aclaración acerca de los intereses, lo cual obviamente va a ser muy necesario para realizar tanto el presupuesto económico como financiero. Teniendo en cuenta esta información, realizar los presupuestos económicos y financieros de abril, elaborar los balances de situación patrimonial general a final de marzo y de abril y elaborar el estado de origen y de aplicación de fondos. En cuanto al presupuesto económico, algo que ya venimos trabajando en videos anteriores, sabemos que para el cálculo de las ventas lo que vamos a tener que hacer es multiplicar la cantidad, que eran de 357 unidades, por los 1.100 pesos, más obviamente el IVA débito fiscal. Acá no vamos a discriminar el IVA, teniendo un total de ventas de 475.167 pesos. Para el costo de venta sabemos que primero tenemos que calcular las compras para el mes de abril. Para el cálculo de las compras tenemos que tener en cuenta la existencia final del mes de abril, las ventas para el mes de abril y la existencia inicial en el mes de abril. Una vez que tenemos el saldo de las compras, tenemos que calcular el costo de venta, lo hacemos calculando las existencias iniciales, las compras y las existencias finales. De esta manera llegamos a un valor de costo de venta de 231.911 pesos con 63 centavos y la diferencia nos va a generar la contribución marginal, que es ese saldo que nos queda disponible para cubrir los costos fijos. En cuanto a los gastos operativos, el planteo nos indicaba que era de 85.000 pesos. Obviamente tenemos en cuenta las depreciaciones porque estamos hablando del presupuesto económico. Los salarios y las cargas sociales son las que se devengan durante el periodo de abril, 80.000 pesos, que surge de la información que nos arrojaba el planteo de la cantidad de 5 trabajadores a un salario de 12.500 pesos y las cargas sociales del 28%. Y las obligaciones fiscales que van a surgir de la diferencia entre el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. El IVA débito fiscal surge de las 357 unidades que se vendieron y el IVA crédito fiscal surge de las 362 unidades que se compraron. Esto nos va a arrojar un valor de 30.203 pesos con 25 centavos que debemos devolver al fisco. De esta manera obtenemos las utilidades antes de intereses y de impuestos. Lo que veníamos haciendo en videos anteriores era trabajar hasta las utilidades antes de intereses y de impuestos y poder pasar al presupuesto financiero, debido a que para el cálculo tanto los intereses positivos como negativos tenemos que calcular los saldos que tenemos con los proveedores y que tenemos en cuenta corriente con nuestros clientes. Para la elaboración del presupuesto financiero tenemos en cuenta la existencia inicial en caja, el planteo nos indicaba de 100.150 pesos y lo que tenemos que calcular ahora son los ingresos por venta. Como sabemos, va a surgir del 70% de las ventas en el periodo de abril y el 30% de las ventas que habían quedado pendientes del mes de marzo, llegando a un valor de 458.904,60 pesos. Por otro lado tenemos los intereses positivos. En este caso tenemos los intereses positivos por los deudores por venta, pero también los intereses positivos que generan las inmovilizaciones, que eran del 7% para el mes de abril, llegando a un valor de 14.067,89. Todo esto nos genera ingresos por 472.972 pesos con 49 centavos. Por otro lado, las deudas comerciales, tenemos que tener en cuenta el saldo que había quedado con los proveedores del mes de marzo, el 50% de lo que compramos en marzo, por lo cual hay que sacar también las compras de marzo, y el 50% de las compras que vamos a realizar durante el periodo de abril, llegando a un valor total de 283.971,88 centavos.
En cuanto a las obligaciones fiscales, son las que figuraban en el balance porque el planteo nos indicaba que se abonan al periodo siguiente al que corresponden. En cuanto a los gastos operativos, solamente vamos a tener en cuenta la parte erogable, ¿sí?, quitando la parte que corresponde a las amortizaciones. Los salarios y las cargas sociales son las que figuran en el balance porque también el planteo nos indicaba que se abonan a los primeros días del mes siguiente al que corresponden, por lo cual van a ser abonadas recién en el periodo de abril. Corresponden a marzo, pero se van a abonar en el periodo de abril. Y en cuanto a los intereses negativos, obviamente por el saldo que quedó con los proveedores del mes de marzo. Esto nos arroja un total de egresos de 463.707 pesos con 30 centavos. Y luego lo que tenemos que hacer es calcular la existencia final en caja, que va a ser de 109.415 pesos con 20 centavos. Una vez que elaboramos el presupuesto financiero para el periodo de abril, podemos terminar con el presupuesto económico, porque ya sabemos el valor de los intereses positivos y de los intereses negativos. Eso nos genera una utilidad antes de impuestos de 54.115,87, a lo cual tenemos que calcularle el devengamiento del impuesto a las ganancias de 18.940,55 y la utilidad neta, que es de 35.175,31 pesos. Y una vez que terminamos con el presupuesto económico y el presupuesto financiero, debemos realizar la proyección de la situación patrimonial al 30 de abril. Por un lado tenemos la situación patrimonial inicial, por otro lado la situación patrimonial proyectada, y tenemos que ir analizando las diferencias. En este caso, como yo ya había realizado en un video anterior, tengan en cuenta que el resultado lo agrego simplemente al capital por una cuestión de simplificar el cuadro. En este caso, el resultado del periodo fue de 35.175 pesos con 31 centavos. Muy importante tener en cuenta esto, ya que es una partida que no requiere recursos porque ya está reflejado en sí en la variación del capital de trabajo que se observa en el balance. Por otro lado, otro dato importante, otra partida que no requiere recursos, las amortizaciones, porque no implican una erogación de dinero. En cuanto a los orígenes, vemos que hay un aumento en el pasivo. En cuanto a los salarios y las cargas sociales, vemos que hay también un aumento en el pasivo de las deudas fiscales. Vemos también que hay un aumento en el pasivo de las deudas comerciales. Y en cuanto a las aplicaciones, observamos un aumento en el activo en cuanto a bienes de cambio y también se aprecia un aumento en el activo de los créditos por venta. Una vez identificados estos componentes, tenemos que elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es considerar aquellas partidas que no requieren recursos. Simplemente nos queda transcribir el valor de los orígenes, que son estos aumentos de los pasivos que fuimos viendo, y por otro lado, transcribir el valor de las aplicaciones, que eran esos aumentos en el activo. Por último, lo que queda realizar es la sumatoria de los orígenes y de las partidas que no requieren recursos, y a eso descontarle las aplicaciones para obtener la situación financiera total. Luego queda realizar la verificación, la diferencia que hay en el saldo de caja a finales de marzo y a finales de abril. En este caso vemos que el resultado coincide, por lo cual el presupuesto, tanto económico, financiero, como el estado de origen y aplicación de fondos, está correctamente confeccionado. A modo de conclusión, lo que podemos decir es que la relación entre la proyección financiera y económica con la planificación tanto operativa, táctica como estratégica es directa y fundamental. Esto obviamente porque a nosotros proyectar estados financieros vamos a ir definiendo metas concretas en términos de ventas, términos de costos, inversión, financiamiento, y esto nos va a ir permitiendo a nosotros traducir
los objetivos en cifras que son financieramente alcanzables, que son cuantificables, que son medibles. Además, sirven como una base para la toma de todo tipo de decisiones que son informadas, porque nos va a permitir ir evaluando las consecuencias financieras de las distintas alternativas que vamos implementando a lo largo de un periodo determinado. Si conviene invertir, si conviene endeudarse, si conviene ajustar los precios o si conviene, por ejemplo, reducir los costos. Por otro lado, también permite prever necesidades de efectivo, optimizando el manejo de cuentas por cobrar, de inventarios o de cuentas por pagar. ¿Sí? Porque en realidad lo que hace es brindar una visión anticipada de la liquidez, del endeudamiento, de la rentabilidad futura, lo que permite ir a nosotros ajustando las estrategias financieras. También permite identificar posibles situaciones de insolvencia o falta de liquidez a futuro, brindando tiempo para tomar medida preventiva. Es fundamental esto para la gestión del riesgo, para la gestión del endeudamiento, todo lo relacionado a la planificación de la estructura del financiamiento, ¿sí? Evaluar la capacidad de pago futura, evaluar el cumplimiento de cualquier tipo de obligaciones, ya sea con los proveedores, con el banco, con el fisco, con los trabajadores, las obligaciones laborales. Así que en resumen, en síntesis, lo que podemos decir es que esta proyección financiera va a ser una herramienta clave dentro del proceso de planificación estratégica, del proceso de planificación tanto también táctica como operativa. No solo porque nos permite ir fijando objetivos claros, sino también porque nos permite ir anticipando todos los riesgos, nos permite ir evaluando todas las decisiones, nos permite optimizar el uso de los recursos. Además, obviamente, que va a ser una herramienta fundamental para el control, ya que funciona como una norma o como un parámetro de referencia. Así que cualquier consulta están disponibles los foros para que puedan hacerlas.